Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar del tema de los partidos emergentes. Tengo distinguidos invitados esta mañana. El vicepresidente del Partido Naranja, don Germán Alfaro, con nosotros. Buenos días, don Germán. Muy buenos días, licenciado Raúl. Buenos días a la nación hondureña y a los panelistas aquí con nosotros para participar en tan importante programa a nivel nacional. Gracias. Don Arturo Vides, presidente del Partido Republicano. Arturo. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y Raúl, a invitarnos para ver lo importante de lo que somos nosotros como partidos emergentes. Gracias del Partido Unificación Democrática, don Alfonso Díaz Narváez. Buenos días. Buenos días, muchas gracias don Raúl por la oportunidad y por la apertura que siempre les ha dado Canal 11. Un saludo y bendiciones a todas las personas que nos miran a través de la señal de Canal 11. Gracias don Rafael Jerez, es analista político. Don Rafael. Muchas gracias, licenciado Valladares. Un saludo también a mis colegas panelistas y siempre es un placer estar aquí en su programa. Gracias, don Germán Lobos, concejal del Consejo Nacional Electoral. Germán, bienvenido. Muy buenos días, un placer para mí participar aquí con los amigos, que somos amigos de la lucha por la democracia. Y solo quiero dejar algo ahí pendiente, que vayamos aprendiendo de no llamar partidos emergentes, sino partidos alternativos, porque hay que darle la igualdad de condiciones a todos los que participamos en la democracia de este país. ¿Qué papel están jugando en este momento esos partidos alternativos? Los partidos alternativos le pueden dar una opción de despejarse a la sociedad hondureña, de buscar mejores derroteros. Licenciado Jerez, ¿qué piensa? ¿Está en peligro de desaparecer algunos partidos por no cumplir con ganar un alcalde, un diputado? ¿Cómo analiza esto usted? Y están surgiendo nuevos partidos también. Sí, bueno, me parece que hay que partir justamente de tal vez un análisis constitucional y un poco de la historia reciente del país. Primero recordemos que los partidos políticos como organizaciones son de hecho instituciones de derecho público reconocidas en la Constitución, con lo cual pues ya eso siente una base de lo que, o sea, la base para que los partidos se puedan desarrollar en la competencia electoral. ¿Qué ha sucedido históricamente? Bueno, no es desconocido para la población que el país, desde por lo menos 1891 en adelante, se desarrolló con este sistema que conocimos como el bipartidismo, que históricamente se afianzó y de hecho hoy siguen siendo actores políticos relevantes. En 2005, bueno, aún en 2005, que digamos es uno de los últimos procesos electorales en los últimos 20 años, habían 5 partidos políticos contendiendo, 2 de los cuales eran el Partido Nacional y el Partido Liberal, que mantuvieron hasta alrededor del 2013 el 90%, un poco más de la carga electoral. Y a partir de 2013 en adelante se fragmenta el sistema electoral. Surge el Partido Libre, surge el Partido Anticorrupción y como menciono, pues ya existían otros partidos políticos, pero que no lograban acumular el caudal electoral para poder competir, ¿no? Y eso da paso entonces que a partir del proceso electoral de 2013, 2017 y sobre todo el último 2021 y ya de cara al de 2025 empiezan a surgir varias instituciones políticas. ¿Y por qué menciono todo ese preámbulo? Porque al final, pues sí tenemos que reconocer que la fragmentación partidaria que ha ocurrido no solo en Honduras, sino que esto es un fenómeno que podemos analizarlo a nivel de América Latina, a cierto punto es un hartazgo de la oferta electoral que el ciudadano ha tenido hasta el momento, pero ese hartazgo no necesariamente deslegitima o desaparece a las fuerzas hegemónicas, todo lo contrario, lo que hay en cualquier caso es una reconfiguración de fuerzas. Ahora, ¿qué papel juega la ley electoral? Y un poco lo que usted mencionó, los requisitos, ¿no? Es muy importante que la audiencia sepa que, pues más allá de que un partido político tiene derecho a inscribirse y que un ciudadano tiene derechos políticos y por ende puede y tiene el derecho de participar en un partido político, pero los partidos políticos desde que se inscriben asumen derechos y obligaciones y una de esas obligaciones son justamente los requisitos que la ley exige para que un partido pueda existir. Y quizás para que la audiencia sepa, bueno, la ley electoral tiene varios requisitos para que un partido tiene que cumplir para existir. Esos requisitos de hecho fueron cambiados de la ley electoral vieja que funcionó o se aplicó entre 2004 y 2021 y cambiaron un poco con la ley electoral de 2021 en adelante. Fundamentalmente el requisito que cambió
es que antes se exigía que el partido obtuviera por lo menos el 2% del total de los votos del nivel electivo más votado. Y ahí aparece la otra figura que usted menciona, que es también por lo menos haber obtenido un diputado del Congreso Nacional. En la ley electoral nueva, ese requisito del 2% se eliminó, y lo que sí se dejó como requisito, entre otras cosas, por lo menos en la competencia electoral, era que obtuviera por lo menos un diputado o un alcalde. Ahora, ya para cerrar, la cancelación, o sea, la cancelación de la personalidad jurídica de un partido no es ajena al derecho electoral comparado. En realidad existe en la figura del umbral electoral. Entonces yo creo que es válido que los partidos participen. El surgimiento de diferentes partidos políticos obedece justamente a la fragmentación del sistema político, pero también son válidas las condiciones para que un partido deje de existir, porque al final la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa según la Constitución, y si un partido no logra suficiente caudal, pues implica que no cumplió los requisitos mínimos de representatividad, y yo sí considero que cuando no cumplen esos requisitos, bueno, deben de salir de la competencia, porque al final terminan siendo un costo para el Estado, y eso no implica que no puedan participar, sencillamente, no, así como tenían derecho a participar, no cumplieron con las obligaciones mínimas. Sí. Don Germán Alfaro, ¿cómo va el Partido Naranja? Bueno, ahorita el Partido Naranja está en un proceso muy interesante porque definitivamente ya se cumplieron todos los requisitos que el Consejo Nacional Electoral ha exigido, y estamos en un proceso de espera, esperando a que tomen una decisión los magistrados para lograr la inscripción de nuestro partido. Es importante hacer notar de que a lo largo de todo este periodo de tiempo, que son más de 4 años desde que se solicitó la inscripción, hemos tenido esa metodología, hemos tenido esa disciplina, hemos tenido ese respeto hacia la institucionalidad para que puedan resolver de una vez por todas la inscripción del Partido Naranja de Honduras, ya que como un partido alternativo, como lo dijo el abogado, es importantísimo que la democracia siga creciendo, dando oportunidades a los diferentes sectores de la nación para que puedan participar en la vida pública, en la toma de decisiones, administrar el poder nacional y dosificar también los recursos de la nación. Creemos que como partido político estamos ofreciendo todas esas alternativas a la nación hondureña, y que también tenemos fe de que el lema que tiene el Consejo Nacional Electoral de construir democracia pueda concretarse muy pronto con la inscripción de nuestro partido político. Sí, don Arturo Vides, el Partido Republicano, ¿cómo va? Pues hasta el momento vamos muy bien, Raúl. Tenemos logrado casi el 80% de las firmas, tenemos estructurado casi el 70% de las estructuras partidarias, que es la que tenemos que presentar. Y creo que en el mes de agosto, septiembre estaremos presentando todo al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuántas firmas tienen? Son 34,000, tenemos creo que unas 32,000 ahorita, pero queremos poner un poco más de respaldo, porque, bueno, el Consejo Nacional nos dio 40,000 para cualquier colchón que tengamos, ¿verdad? Pero siempre hay unas que se arruinan, que se manchan, y sí queremos presentar un poco más. Sí, ¿cómo va Unificación Democrática, don Alfonso? Bueno, buenos días, saludo a todos los compañeros panelistas, igualmente desearle la mejor de la suerte a los miembros de los partidos que se están inscribiendo, y nosotros todavía estamos por definir nuestra situación. Bueno, como dijo aquí el compañero panelista, yo creo que la UDE ha demostrado respeto a la ley. Lastimosamente, nosotros desde que terminó el proceso electoral de 2021 nos acercamos al Consejo Nacional Electoral, porque en este caso por primera vez no sacamos un diputado, sí sacamos regidores, no sacamos ningún alcalde, y estamos todavía en alguna medida a la expectativa, porque no hay claridad. Nosotros esperamos de que una vez terminado el proceso electoral de 2021, en la declaratoria oficial se definiera el estatus de los 5 partidos, en este caso, que no sacamos ningún diputado o ningún alcalde, o si iba a ser una resolución. Inmediatamente pasó el proceso electoral. Recuerdo que nosotros hicimos una conferencia de prensa en la cual manifestamos el respeto a la ley,
Y en enero, febrero del 2022, inmediatamente estamos en el Consejo Nacional Electoral como parte interesada para ver cómo se quedó la situación. Lamentablemente la ley solo plantea los requisitos que deben de cumplir los partidos políticos, pero no establece como un protocolo. Y al final, por protocolo también del Consejo Nacional Electoral, al dar una declaratoria final de las elecciones, tuvo que haber planteado el tema del estatus de los 5 partidos políticos o haber hecho una declaratoria. Nosotros extraoficialmente, porque como parte interesada, nosotros queríamos defender la situación para ver en el marco de cómo quedó el partido, a ver si reuníamos las firmas y volvemos a escribir el partido, o la posibilidad también de pelear el derecho político a través del Tribunal de Justicia Electoral o a través de la Corte, para que hubiera una declaratoria definitiva de que de igual manera no había posibilidad de pelear el derecho político y la alternativa que queda es volver a escribir el partido. Extraoficialmente, en los primeros meses del 2022, los plantearon un protocolo que se iba a seguir, que se iba a llamar a cada partido político, que cada partido político iba a plantear los argumentos, y al final no pasó nada. Han pasado 2 años, 7 meses, y todavía no hay una situación definida. Es más, nosotros como partido seguimos con toda la responsabilidad. Estos 2 años hemos presentado el informe de política limpia. Si no lo hacemos, nos multan. Hemos estado subiendo la información al Instituto de Acceso a la Información Pública. Si no los hacemos, nos multan como partido. Y de igual manera, ahorita estamos nosotros siendo parte de la retroalimentación de la información del calendario electoral, que empezó hace menos de una semana con compartir la información de toda la descarga de las diferentes candidaturas que se van a dar en los diferentes niveles para las elecciones internas. Entonces, repito, nosotros hemos sido respetuosos de la ley porque a veces aquí se malentiende, y pasó un impasse también en el transcurso de estos 2 años. Como estaba ese vacío y no había claridad, y también de parte del Consejo Nacional Electoral nos habían planteado varias cosas, bueno, pasó que en este caso el concejal don Julio Navarro se pronunció directamente, él siendo autoridad de que 5 partidos van a desaparecer. Lo irónico de acá, que siendo autoridad y pudiendo haber dado una resolución definitiva a la desaparición, se pronunció antes. Entonces, como se pronunció antes, a cometer ese error, después él empezó a plantear que la ley era interpretativa y que porque la ley decía eso, en automático se daba. Pues cuando la práctica del Consejo Nacional Electoral es dar una declaratoria, decir qué candidatos salieron electos en el proceso electoral, y también, por lógica, tuvo que haber planteado cuál es el estatus de los partidos que no cumplieron los requisitos, o, en su defecto, de haber habido una reunión de pleno en el cual hubiera una resolución de cuál es el estatus de los 5 partidos. Y todo esto se ha alargado porque, de igual manera, nosotros hemos estado insistiendo de cuál ha sido la situación, qué es lo que va a pasar, y hemos estado pendientes. Extraoficialmente se han dicho muchas cosas, pero concretamente no se ha definido nada, y estamos aquí a 2 años, 7 meses, en el cual no sabemos con claridad qué es lo que va a pasar. Y principalmente, como parte interesada, si esto se hubiera definido en enero y febrero, por ejemplo, hubieran dado una declaratoria en el cual hacían cumplir la ley, nosotros ya hemos tenido 2 años, 7 meses para hacer el proceso de volver a recolectar las firmas, de inscribir el partido, o de haber agotado una instancia legal en el cual hubiéramos agotado un proceso a través del Tribunal de Justicia Electoral y la Corte. Hubiera sido decisión del partido, pero lastimosamente no hemos podido avanzar por la situación de que no hay claridad. La ley solo plantea los requisitos de permanencia, pero el asunto es de que no hay claridad desde las mismas autoridades cuál es el proceso de ejecutar para que se defina la situación. ¿Qué tienen que hacer, Germán, para que no desaparezcan esos partidos? Mire, yo venía analizando ahorita que venía rumbo a este programa, y hay una figura que solo se ha usado una vez en Honduras, que es la inaplicabilidad de un determinado artículo de la Constitución. Y haciendo un análisis de lo que sucedió en el 2013, cuando sí se le notificó a 2 partidos políticos la suspensión de su inscripción como tal, se les dio bastante tiempo para esto y acudieron a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte determinó que tenían que seguir inscritos en el Tribunal Electoral. Ya para el 2017, ya ese artículo que existía en la ley electoral ya no se aplicó debido a esa resolución de la Corte de un proceso anterior. Ya en esta nueva ley aparece el artículo 148 y ya le establece requisitos a los partidos para su permanencia, que al mismo tiempo el artículo dice que el Consejo tendrá que resolver y notificárselos. Decía, en lo que venía analizando, ¿por qué no haber hecho uso de ese recurso
constitucional que ya se hizo una vez en Honduras, que solo una vez se ha hecho, la no aplicabilidad de ese artículo. Sin embargo, a este momento el Consejo no ha tomado una resolución al respecto de la vida política de estos partidos. Está pendiente todavía, porque cada partido tiene una situación diferente. En el caso, por ejemplo, de la UD, su inscripción no fue a través de un proceso, sino que fue a través de un decreto legislativo. Entonces es un estudio aparte que tiene que hacer el Consejo para poder tomar una decisión al respecto. Y hay otro partido que tiene todavía un recurso pendiente sobre una impugnación de una alcaldía. Entonces son temas que hay que irlos resolviendo uno por uno. Y creo que el Pleno tendrá que tomar una decisión antes de la convocatoria del 8 de septiembre a elecciones primarias. Sí. Rafael, ¿qué piensa? ¿Por qué en la última década se vio proliferación de partidos políticos y hay nuevos partidos que quieren participar también? Bueno, en parte es justamente por la desafección que los ciudadanos van teniendo con la política, no solamente los partidos políticos, ¿no? Hay, por ejemplo, el sondeo de opinión pública del ERI, que es muy interesante sobre justamente las percepciones sociales en torno a la política. Y el ERIC en ese sondeo cada año plantea 2 preguntas que las podemos poner en contraste y vemos cómo la gente interpreta, ¿no?, esa cercanía o no con la política. El ERIC, una de las preguntas que plantea es ¿qué tanto le interesa al ciudadano, qué tanto le interesan los asuntos públicos? Y la otra pregunta es ¿qué tanto le interesa la política? Que al final básicamente estamos hablando de sinónimos, ¿verdad?, con sus matices naturalmente. Y entonces a la pregunta de qué tanto le interesa en los asuntos públicos, la mayoría pues, responde que hay un interés. Y cuando le preguntan cuánto le interesa la política, en realidad la mayoría responde que no le interesa. Y eso no solo obedece a Honduras, naturalmente, en América Latina, incluso podríamos hablar un poco de Europa y otras regiones, ya se ve, ¿no?, ese hartazgo con la política por básicamente no haber podido satisfacer la oferta electoral que ha tenido el ciudadano en distintas partes del mundo hasta el momento, pues satisfacer sus demandas sociales. Pero claro, eso en el contexto de Honduras, pues justamente me parece que hay que analizarlo en función de cómo se ha estructurado el sistema electoral. O sea, aquí si bien la ley permite el surgimiento de partidos políticos nuevos, pero el sistema en general está diseñado para que los partidos hegemónicos pues mantengan el protagonismo en la gestión de las instituciones y también en la competencia electoral. Entonces es un fenómeno interesante porque justamente si vemos de 2005 en adelante, en 2005 y 2009 solo habían 5 partidos políticos compitiendo. Luego en 2013, 8, luego en 2017, 10 y en 2021, 16. Entonces vamos viendo que el sistema electoral cada vez más se fragmenta. La pregunta es justamente cuánto va a haber en 2025, pero y un paso más adelante, no solo cuánto va a haber, sino que según la última encuesta del ERIC, el 56% de los ciudadanos no simpatiza con un partido político. Entonces, si bien hay 3, yo sí considero que hay todavía 3 partidos políticos hegemónicos, incluso pues el Partido Liberal con todo este resurgimiento en el nivel presidencial que está ocurriendo, etcétera, pero sí va a ser muy interesante ver hacia dónde se orienta ese 56%. Porque si bien puede haber un hartazgo a la política, eso no quiere decir que la gente deja de votar. De hecho, la participación en la última elección a nivel de votantes fue casi el 68% del padrón. Entonces, si bien puede ser que haya un hartazgo, no necesariamente la gente deja de votar. Sencillamente puede ser que busque alternativas o este fenómeno de las alianzas logra captar un poco la simpatía popular. ¿Por qué se crea el Partido Naranja? ¿Dónde es su mayor fuerza? ¿Quiénes militan en él? Y ante 16 partidos, como dijo el licenciado Jerez... 14. 14. 14 fueron. ¿Qué posibilidades ven ustedes en el futuro? Bueno, el Partido Naranja de Honduras surge como una posibilidad en el largo plazo de poder iniciar una transformación nacional. Son aspiraciones de ciudadanos principalmente de la zona noroccidental de nuestro país, de San Pedro Sula, como una fortaleza que hay que crear
hay que desarrollar y hay que impulsar desde la zona noroccidental hacia todo el territorio nacional. En ese sentido, se crean diseños estratégicos de largo plazo para poder insertarse en la vida política del país, siguiendo lógicamente la normativa que exige el Consejo Nacional Electoral. Aspiramos a poder transformar a la nación, a poder darle nuevas oportunidades a la nación hondureña, porque está ávida de nuevos surgimientos políticos, de nuevas propuestas políticas. La juventud de nuestro país aspira a tener un cambio en los políticos, en los liderazgos, y ese es el vacío que precisamente los ciudadanos sienten en el país. En el caso del Partido Naranja de Honduras, en nuestros diagnósticos iniciales precisamente fuimos a dar con eso, que los vacíos de liderazgo se han acentuado últimamente. Los partidos llamados grandes o tradicionales, ellos asumen el liderazgo de diferente manera, no como la forma genuina de poder conducir los destinos de una nación, viendo todas las variables de desarrollo, todas las variables de formación educativa, todas las variables de salud, la proyección que tiene la nación en el largo plazo también como individuo, de poder crecer, de poder desarrollarse, de poder educar, también de poder emprender, que es otro gran vacío que tenemos en la educación nacional, porque tenemos mucho profesional graduado de las universidades, pero son pocos, es un porcentaje mínimo el que emprende. Además no encuentra las oportunidades porque el mismo Estado no ofrece las oportunidades para la nación. Todos esos factores que vienen a engrosar un diseño estratégico son los que nos han permitido a nosotros comprender la vida nacional, comprender el entorno internacional, comprender que la nación hondureña está creciendo tanto en número como en necesidades para poder conducir los destinos del país en un entorno internacional que cada vez es más exigente en todo sentido. Nosotros ahorita, en este momento, de acuerdo a nuestros diagnósticos, no podemos enfrentar el futuro si no desarrollamos a nuestros jóvenes con la tecnología, con la inteligencia artificial, con las herramientas tecnológicas para poder emprender, para poderse educar. Al final, lo que tenemos nosotros es una esperanza en la institucionalidad del país, en el sentido de que, en este caso, el Consejo Nacional Electoral considere el gran esfuerzo que como ciudadanos hemos hecho en todo sentido, económico, gasto de tiempo, gasto de recursos, cumplir con requisitos, moverse de un lado para otro, y ver también la lentitud con que avanzan los procesos en el Consejo Nacional Electoral, donde tiene un defecto muy grande, que nadie da la cara para explicar qué es lo que está sucediendo. Entrar al Consejo Nacional Electoral y ver a las personas que no pueden decir una palabra, no quieren dar una explicación, no quieren dar una respuesta técnica. Eso ¿Qué no le han respondido a ustedes? Por ejemplo, a nosotros no nos han respondido de forma directa si el partido va a tener la resolución, si el partido va a ser inscrito o no va a ser inscrito. Desde el primer día que la principal exigencia fue las 65,000 firmas, cuando se puso en el criterio del Consejo Nacional Electoral las 65,000 firmas, nos sometimos al escrutinio de esas firmas. Luego de haber tenido... ¿Presentaron las 65,000? Sí, luego tuvimos las 5,000 firmas que presentaban inconsistencias por múltiples razones, porque pertenecen a otro partido político y una serie de factores. Esas 5,000 firmas fueron subsanadas también en tiempo y de acuerdo a los requerimientos del Consejo Nacional Electoral. Estuvimos presentes en la Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas, dándole seguimiento a ese proceso de revisión de firmas, a ese proceso de subsanación de firmas. Con don Eulogio Chávez ahí estuvimos trabajando muy de cerca en ese tiempo. Además de ello también hemos presentado requerimientos ante el Consejo Nacional Electoral a través de nuestros abogados a lo largo de casi 4 años. Esos requerimientos tardan demasiado en dar respuestas apropiadas por parte del Consejo Nacional Electoral. Eso se convierte en una desesperanza, se convierte en un entendimiento de la burocracia del país también, y eso nos permite a nosotros
estar diversificando opciones para poder inscribir al partido. El problema es que hemos también descubierto como personas, como hondureños que somos con aspiraciones políticas, de que hay individuos en Honduras que todavía manejan los hilos políticos a su antojo, y eso no puede seguir ocurriendo en Honduras, porque tanto la nación como nuevos liderazgos están buscando oportunidades, y si hay una institucionalidad como el Consejo Nacional Electoral, que es la responsable de tomar estas decisiones, pues se deben de tomar las decisiones siguiendo la metodología y los procesos que se imponen de acuerdo a ley. En el caso del Partido Naranja, hasta este momento se ha cumplido con todos los requisitos. Incluso tuvimos un reclamo del Partido de Unidad e Innovación Nacional PINU por el color del partido. Sin embargo, se codificó los colores y se vio que eran diferentes. Pero esa modificación de color fue presentado tanto en el reclamo por partido el PINU como la respuesta del Partido Naranja, pero no hay una respuesta del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué decisión van a tomar con respecto a esos puntos, verdad? Y si la tomaron, pues solamente ellos lo saben. La falta de información que hay del Consejo Nacional Electoral para los nuevos partidos es muy crítica, ¿verdad? Porque en el caso del Partido Naranja, nosotros dijimos, no nos vamos a ceñir a la corrupción, vamos a ser transparentes, no vamos a andar detrás de nadie para que inscriban al partido, sino que tiene que ser la institucionalidad que revise los procesos, que revise lo que se ha hecho, que tenga su metodología desarrollada y que la tome en cuenta, que los partidos políticos la están siguiendo, y que al final tomen la decisión si nos van a dar la resolución de inscripción o de no inscripción, porque también ese es un atraso político. Al no tener nosotros la resolución de inscripción o de no inscripción, no podemos dar el paso siguiente al Tribunal de Justicia Electoral, no podemos dar el paso siguiente a la Corte Suprema de Justicia para poder hacer reclamos o poder hacer impugnaciones jurídicas, ¿verdad? Ese es el gran problema que nosotros estamos enfrentando actualmente. ¿Sabe algo del tema? Sí, sobre lo del Partido Naranja. Claro, ellos empezaron el proceso con la ley anterior, por eso fue que se les solicitó 65,000 firmas, ahora son 34. Tengo conocimiento de que se remitió una muestra. ¿Por qué bajó las firmas? Porque la nueva ley establece que es el 2% sobre la cantidad de votos que sacó el candidato ganador. Y antes era sobre el padrón electoral, el 2%. La información que yo tengo en razón del Partido Naranja en cuanto a las firmas es que se remitió una muestra al Registro Nacional de las Personas. Y allí es donde tenemos, siempre ha habido un pequeño impasse, porque ustedes saben que para todo se necesita una técnica y un papel especial. Y creo que ahí ha habido un problemita en el sentido de cuando se levantan las firmas, de repente al momento de levantarlas no se aplica una técnica adecuada y al momento de mandarlas al registro no hacen el famoso match. Y más ahora que el registro ya no, en el último enrolamiento ya no las levantó físicamente sino que electrónicamente. Creo que ahí tenemos que mejorar ese proceso, y además hago un señalamiento que en un momento lo planteó uno de los consejeros, es que ya nosotros contamos con un equipo que es la biometría, donde están todas las huellas del país, que más bien en un momento a cualquier partido político se le debía más bien facilitar para que a través de ese aparato pueda levantar más bien las huellas y el nombre de los ciudadanos que respaldan esa inscripción. Y creo que ese es uno de los impases, que el informe que ha venido del registro todavía hay aspectos técnicos que todavía no se entienden, y creo que está pendiente mandar otra muestra para efecto de salir de ese impasse. En cuanto al color, sí sé que hubo un reclamo por parte del PINU y que ya el Consejo está presto a resolver sobre ese particular. Sí.
Arturo, ¿y el Partido Republicano quiénes son? ¿De dónde surgen? ¿Por qué se motiva a crear este partido político? Ok, tú sabes que yo soy de descendencia nacionalista y todos los que estamos aquí surgimos de dos partidos que tienen por gobernar más de 100 años, ¿ok? Yo creo en los principios republicanos. Nos decían que el Partido Nacional éramos conservadores y en los últimos años el Partido Nacional cambió sus ideales por humanista cristiano. Yo no comparto la idea esa. Mandé notas, hice el credo del Partido Nacional que no lo tienen, para hacer como un llamado de atención. Pero ellos se basan en los ideales actuales. Decidimos formar un nuevo partido. El nombre del Partido Republicano surge de la misma Constitución, como lo decía el abogado. Honduras tiene un sistema republicano y es muy similar al sistema de Estados Unidos, porque allá se formó el primer partido republicano en tiempos de Abraham Lincoln. Se dieron cuenta que habíamos armado esto, fui invitado a Estados Unidos, ahí formo parte con un grupo de la cúpula del Partido Republicano de Estados Unidos, donde me autorizan utilizar el símbolo del elefante, y me dijeron, claro y pelado, pues tienes que hacer honor a este símbolo. Formamos parte de la Alianza Republicana de las Américas, una alianza que se está formando con todos los partidos republicanos, y es ahí que nos motivamos. Otra cuestión es que los partidos tradicionales se hicieron como dos carros viejos que envejecieron y no quisieron cambiar, pues. Quisieron seguir con el mismo motor toda la vida. Y iban parchándolo elección tras elección, siempre con las mismas piezas viejas que no le permitían lograr la transformación de este país. Estamos viviendo tiempos muy diferentes a los de hace 20 años, 30 años. Ahorita estamos en un mundo globalizado, donde tenemos que ver cómo actúan los demás países para ver cómo nosotros podemos ingresar a ese mundo. El Partido Republicano viene con ideas de transformación total al nuevo sistema administrativo que se está llevando actualmente. Sí estamos siendo asesorados por gente del partido de la Alianza Republicana de las Américas, y es más, hace una semana viajaron una persona de Estados Unidos a informar de cómo estamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque sí queremos un cambio. Recuerden que toda la gripe que nos pega a nosotros, esa gripe se va sumando y les va a pegar a ellos allá también, pues, Estados Unidos. Entonces quieren tener aliados realmente de que permitamos resolver los problemas localmente en nuestros países. Sí, el pueblo, lo dijo el abogado Jerez, el 67% de la población de Honduras está desencantado de los partidos que nos han gobernado. ¿Por qué? Porque participan en un proceso electoral para beneficio personal de ellos, no del pueblo. Honduras es un país tan rico, yo no entiendo cómo un país tan rico podemos tener tanta pobreza. Y durante toda la vida hemos venido luchando con indicadores de pobreza, que vamos a eliminar esto, y no se logra. ¿Y por qué una persona pobre de Honduras, un albañil, pongo de ejemplo yo, se va a Estados Unidos, que no sabe el inglés, que apenas llegó hasta 6º grado, al mes comienza a mandar dinero, empieza a comprar su casita, a construirla,
porque tiene las condiciones para que la persona como ser humano se desarrolle. Y eso es lo que tenemos que poner aquí nosotros. El gobierno, nuestro país, no es una empresa. El gobierno tiene que ser un servidor del pueblo, darle las facilidades para que esas personas se puedan desarrollar localmente. Estamos destruyendo Honduras, estamos destruyendo a nuestra gente porque nuestros profesionales, nuestros hijos, que tanto nos cuestan, se quieren ir de este país porque no hay oportunidades. Y eso tenemos que ponerle un alto. Honduras no puede seguir así. Teniendo tanto que dar, no recibimos nada a cambio. ¿Por qué? Por la forma en que nos han gobernado. Sí, dice don Julio Raudales, el señor de la UD dice que hay un vacío, no hay ninguno. La ley ya dice que si no sacas diputados o alcaldes vas para afuera. Más claro no puede ser. Si fuéramos serios ya deberían darse por cerrados esos partidos. Narváez. Bueno, en primer lugar, siempre como UD, es que a veces es bien cómico en toda esta narrativa de la política. Yo comprendo que hay diferentes partidos políticos, hay diferentes visiones, pero a veces no se habla con objetividad en torno al tema de legalidad, sino que se habla en torno al sector o partido político que me cae bien o me cae mal, y a veces estamos con esa situación de malinterpretar lo que se quiere, lo que está haciendo cada quien. Nosotros siempre, desde que pasó el proceso electoral 2021, de hecho, hicimos una conferencia de prensa respetando la ley, planteando el estatus, y los acercamos al Consejo Nacional Electoral. A veces las personas hablan por desconocimiento. Cuando pasó el proceso electoral 2021, hicimos una conferencia de prensa y aceptamos lo que pasó en el proceso electoral. Aceptamos que no sacamos diputados y aceptamos que no sacamos, por primera vez diputados, que no sacamos y que no sacamos alcalde. Fuimos al Consejo Nacional inmediatamente en enero del 2022 para que se definiera la situación y cuál iba a ser el protocolo. Ni el Consejo Nacional Electoral tenía claro cuál iba a ser la situación. Y lo que se esperaba era que en la resolución se planteara o hubiera una resolución. Es más, ellos lo dijeron extraoficialmente, se va a ejecutar un proceso, los vamos a llamar a cada partido, van a exponer sus argumentos, vamos a analizar, vamos a tomar una resolución como consensuada con los concejales y ese va a ser el procedimiento. Vuelvo y repito, y a veces me incomoda porque las personas no hablan con objetividad, las personas hablan como por color político o hablan por si me cae bien o me cae mal el que está enfrente. Yo creo que hay que ser respetuoso y hay que informarse mejor. Yo desde el primer momento, como presidente del partido, hicimos una conferencia de prensa y puedo mostrar los videos donde aceptamos la realidad del partido y que éramos respetuosos de la ley. Inmediatamente fuimos al Consejo Nacional Electoral y en el Consejo Nacional Electoral tenía la claridad cuál iba a ser el protocolo. Y es más, y nosotros hemos, hasta el día de hoy, como partido, nosotros tenemos todos los deberes. Y el deber que no cumplamos, tenemos multa. Si no hubiéramos presentado nuestro informe a Política Limpia de los recursos en el 2022 y 2023, los hubieran multado. Mes que nosotros no subamos nuestra información como partido al Instituto de Acceso a la Información Pública, estamos multados. Entonces, yo creo que a veces las personas hablan por hablar y yo creo que a veces hay que informarse, hay que ser como más objetivo. Vuelvo y repito, porque a veces uno lo repite y está como esa animalversión, que creen que los partidos alternativos somos el demonio y todo lo que hacemos es malo y tenemos desconocimiento. Yo en realidad siempre he sido claro, transparente, lo más respetuoso de la ley y vuelvo y repito, para las personas que los están escuchando a través del programa, inmediatamente terminó el proceso electoral, hubo una conferencia de prensa de mi junta directiva donde aceptábamos los resultados, aceptábamos lo que pasó y aceptábamos como líderes del partido que no cumplimos con los objetivos del partido y los disculpamos con nuestro electorado. Y en enero y febrero fuimos al Consejo Nacional Electoral y ha pasado todo lo que ha pasado hasta ahorita. O sea, no hay una resolución, no tienen claro qué va a pasar. Hemos estado nosotros insistiendo porque con 2 años y 7 meses que ya han pasado, nosotros fácilmente hubiéramos podido recolectar las 34,000 firmas y estuviéramos inscritos para participar normalmente como partido. Entonces, yo creo que aquí aparecen un montón que son expertos en legalidad. Pero primero hay que informarse, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a las partes, no solo unilateralmente. Así como decía don Julio Raudales, no, el que dije, la ley es automática. Bueno, si la ley es automática, nosotros ya en este momento ya hemos ejecutado todo el protocolo, pero cuando desde el mismo Consejo Nacional Electoral nos dicen que va a haber un proceso
y el proceso nunca se ejecuta, entonces ¿a quién creerle? Entonces yo creo que más bien aquí es de ser más eficiente con los procesos y por lo menos de que la institucionalidad funcione de la mejor manera. Nosotros siempre tratamos de ser respetuosos, es más, desde que asumí la presidencia del partido, la dirección del partido, siempre tratamos de ser los más objetivos, es más, los más autocríticos he tratado de ser en lo posible, claro. No somos perfectos, a veces cometemos errores, pero yo creo que a veces la gente opina por lo menos sin saber de los procesos o con desconocimiento. Si eso, como lo plantea él en su opinión, hubiera sido automático, nosotros ya hubiéramos vuelto a inscribir otra vez el partido, pero cuando el mismo Consejo Nacional Electoral nos dice que va a haber un proceso interno y ese proceso nunca se ejecuta y después nunca hubo la reunión de los 3 concejales y una resolución, llegamos hasta este punto donde han pasado 2 años, 7 meses y nosotros todavía no estamos en el aire. Y lo más complicado, como parte interesada, porque somos parte interesada, nosotros éramos los más interesados, vuelvo a repetir por tercera vez, en que esto se definiera, porque hubiéramos tenido 2 años, 7 meses para no estar en la situación que estamos ahorita. ¿En qué estamos ahorita? Estamos a 1 mes y días para que sea el llamado de elecciones el 8 de septiembre y no estar con la única posibilidad que nos queda. Si en cualquier momento sale una resolución antes del periodo de elecciones en contra de nosotros, lo único que nos va a quedar tal vez es buscar algún tipo de alianza y no participar directamente como en el proceso electoral. Pues vuelvo y repito, no ha sido error de nosotros hemos sido respetuosos de la ley, aceptamos las cosas, asumimos igualmente que nosotros como representantes del partido, yo como presidente del partido, no cumplir los objetivos que los trazamos como partido en aquel momento e inmediatamente intentamos de ver cómo salíamos y cómo solucionábamos la realidad y el estatus del partido. No fue culpa de nosotros, no es responsabilidad y no es que ahora todo el mundo va a seguir diciendo de que no, que la ley es automática, la ley es clara. Bueno, dígale eso al Consejo Nacional Electoral, pero no los vengan a poner a nosotros como que si nosotros en realidad estamos cometiendo una ilegalidad, estamos fuera de lugar o no estamos bien ubicados. Nosotros, el único pecado de nosotros ha sido ser respetuosos de las leyes y respetuosos de las instituciones, igualmente en este caso, que administran los procesos electorales. Don Germán. Mire, hay que reconocer algo, y yo lo digo por la experiencia que he vivido de aquel lado y de este lado, como funcionario y como cualquier ciudadano viviendo la vida política del país. Y en su ocasión lo he dicho, las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional fueron los que hicieron esta ley. Y esta ley lamentablemente está diseñada no en igualdad de condiciones. Y ahí los partidos alternativos entran sumamente en desventaja. Imagínense, antes le exigían que presentara 10 planillas de la fórmula de diputados de 10 departamentos. Y la fórmula presidencial con su designado y la de los diputados del Parlamento Centroamericano. Y 150 fórmulas de alcaldes. Hoy la ley le pone un poquito más, lo va orillando más. Ahora son 14 fórmulas para el Congreso Nacional, siempre la fórmula presidencial, la del Parlacén y 200 corporaciones municipales. Yo creo que esta ley la debemos democratizar más y darle la oportunidad a los partidos alternativos competir en aquellos niveles y en aquellos lugares donde consideran que son fuertes, porque así como está, le estamos mintiendo a la democracia de Honduras, porque los están obligando a llenar planillas donde no tienen estructura, entonces entran en desventaja. Y otra desventaja es que los 3 partidos a los cuales se le permite ir a elecciones primarias e internas son los que tienen el 100% de representación en las mesas electorales. Y los partidos alternativos, según el número que existan, se van a distribuir, que puede ser que le toquen 3.000 mesas, 2.000 mesas. Entonces no tiene una representación y una legitimidad en el momento del conteo de votos.
porque la mesa lastimosamente la están administrando los partidos políticos y esa reforma es urgente para la democracia de Honduras. Quitémosle la administración de las mesas a los partidos políticos. Debemos hacerlo. Que sea una mesa cívica donde los ciudadanos participen y sean garantes del voto del mismo ciudadano. Porque una mesa, si tiene el control de un determinado partido, el órgano electoral no cuenta votos, solo computa actas. Es por eso, don Germán, que surgen nuevos partidos. Porque esa estructura que se monta, que hace las leyes, está para favorecer sus propias estructuras y no las del pueblo. ¿Cuántos partidos se han hecho y han cumplido con los requisitos que estamos haciendo nosotros? El Partido Libre se hizo a través de un arreglo para volver a la democracia. No sé si llenaron toda la cuestión. El Partido Nacional y el Partido Liberal, como vienen desde tiempos atrás, no creo que llenaron estos requisitos. Pero como ellos mantienen y controlan todo, el mismo caso de la UDEC que se mencionó, también se hizo por un decreto. Entonces, ¿por qué lo que antes era bueno ahora es malo? ¿Por qué no se ponen a pensar los partidos tradicionales, que son ellos los que han fallado? Y por eso el malestar de las personas que están ahorita. Y por eso surgen nuevos partidos. Hubiera sido bueno que si esos 2 o 3 partidos que se han formado realmente trabajaran para el pueblo, no creo que saldrían más partidos. Pero surgen por la necesidad que tenemos ahorita para poder cambiar todo eso. Sí, yo creo también, don Raúl, que algo desleal que se dio también desigual en el proceso electoral que se dio en el 2021 es que hay que recordar que las reformas se dieron en pleno proceso electoral. O sea, ¿cómo es que las personas van a participar en un proceso electoral y van a comenzar con una ley y a mitad del camino van a estar con otra ley? Pues entonces eso no es justo, y principalmente una ley que se ajusta a los 3 principales partidos políticos. Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley fue un día o 2 días antes o sea, ya había pasado el proceso interno. Las elecciones comienzan con el proceso interno. La aprobación de la ley se dio un día o 2 días antes del llamado a elecciones generales. Ya había pasado el proceso interno y recuerdo que en aquel momento fue como una maniobra porque en alguna medida torpedeaba el tema de las alianzas, porque dependiendo de cómo quedaba la ley o las diferentes restricciones que iban a quedar en la ley, eso iba a abrir la posibilidad también de que se ampliara el tema de las alianzas. Entonces, ¿qué fue desleal en el proceso anterior? La ley, no podemos hacer reformas electorales en pleno proceso electoral. Cada quien que va a participar de un proceso electoral, antes que comience el proceso electoral, tiene que tener las reglas claras, someterse a las reglas y participar en el proceso electoral. Pero tuvimos aprobaciones de las reformas electorales en pleno proceso electoral y con la principal premisa de que la ley electoral era para favorecer los 3 principales partidos políticos. Número 1. Número 2, nosotros, los partidos alternativos, dependemos solo de la deuda política. El proceso electoral comienza 90 días antes de las elecciones, comienza a finales de agosto y las elecciones son el último domingo de noviembre. Los recursos los dieron 1 mes y medio antes de que termine el proceso electoral. ¿Qué significaba? Que estábamos 1 mes y medio con limitaciones para hacer campaña electoral, con limitaciones para promocionar a nuestros candidatos y con limitaciones para hacer una campaña en normalidad. Bueno, y los partidos grandes, como son los que tienen el control del Consejo Nacional Electoral, pues ellos no tenían problema de recursos, pero los demás partidos sí estábamos con esas limitaciones. ¿Y qué implicó eso? ¿Cuáles son las repercusiones de afrontar una campaña, de que pase la mitad del proceso electoral ya? No se han dado los recursos por parte del Consejo Nacional Electoral. Bueno, lo que nos pasó por primera vez, que afrontamos ya estamos cuesta arriba y todavía los limitan con el tema de los recursos y prácticamente la mitad del periodo que tuvimos para hacer campaña electoral no la pudimos hacer. Bueno, por primera vez no pudimos sacar diputados. Claro, hay cosas que tienen que ver con nosotros y que tenemos que mejorar y en eso hemos sido siempre autocríticos, pero hay una realidad. El sistema, el proceso sigue siendo desigual y va a seguir siendo desigual y como lo planteaba aquí el amigo concejal Germán, el problema no solo es de la desigualdad de los que estamos ahorita, el problema es que todo el que quiere
participar por primera vez en política, ya va a comenzar en desigualdad. Ese tema, la mesa electoral, es fundamental, porque nosotros estamos en un sistema de defensa del voto, y la defensa del voto, el voto se defiende allá en la mesa electoral, con la representación de cada uno de los partidos políticos. Y no solo los partidos que ya existimos tenemos limitaciones de representación, sino que el que viene ya viene con limitación, porque la ley faculta a que solo los 3 principales partidos políticos tienen todos los derechos. Entonces estamos en un proceso electoral donde hay partidos A y hay partidos B, hay candidatos A y hay candidatos B. Entonces es un proceso totalmente desleal. Es verdad, tenemos mucho que hacer nosotros para mejorar, para tener una mala imagen, pero la pelota está dentro de nosotros. Como mínimo debe haber una plataforma fuerte, institucional, que garantice la participación en igualdad de condiciones, y ya después cae la responsabilidad de cada candidato y de cada partido político que participa en un proceso electoral, porque tampoco no es solo venir a decir todas las inconsistencias del sistema. También yo reconozco que también nosotros tenemos mucho por mejorar y muchas cosas por hacer para también ganar la voluntad del pueblo y poder crecer como partido político. Voy a hacer una pausa y voy a volver con el licenciado Rafael Jerez para que nos analice lo que han dicho los invitados. Dice el abogado Chactur: el problema de los dispositivos biométricos es que no estaban disponibles en el momento en que como apoderado legal del Partido Migrante Hondureño lo solicitamos. Estaba muy complicado el acceso a ellos, pero sin duda alguna son la mejor opción para la recolección de firmas. Ojalá ya estén disponibles para futuras solicitudes, no solo para el tema electoral, sino también para consultas populares en temas trascendentes del país. De acuerdo con Germán, las mesas deben estar conformarse con personas convocadas por el Consejo Nacional Electoral vía sorteo, y debe constituirse como una obligación sancionable fuertemente la no asistencia a mesas sin causa debidamente justificada. Una pausa y continuamos. Continuamos. ¿Era o es un negocio crear y mantener un partido político en Honduras? Licenciado Jerez, sobre lo que ellos han hablado y sobre esto, que a mucha gente se le ha cuestionado la creación de partidos. Sí, bueno, hay varios temas muy relevantes que se han puesto sobre la mesa. Primero, me parece que cada vez más, sobre todo en este ciclo que está por comenzar, pues empezamos a ver cómo las formalidades o las formas en la gestión electoral comienzan a ser relevantes. Vimos, por ejemplo, en este cambio de partidos políticos que algunos candidatos o liderazgos políticos han tenido, cómo el debate sobre los requisitos de inscripción empieza a ser relevante. Y un poco lo que uno ha escuchado de los casos de los 3 partidos políticos justamente evidencia la importancia de las formalidades, que al final, cuando uno habla de las formalidades, se refiere también a la interpretación que las instituciones electorales hacen de cómo aplicar la ley, ¿no? A mí me parece muy interesante el caso de la UD, que justamente, pues si bien la ley marca algunos requisitos, pero cómo operativizar ese procedimiento para también garantizar certidumbre. Bueno, que de hecho uno de los principios rectores del sistema de los sistemas electorales es la certidumbre en las reglas y la incertidumbre en el resultado, ¿no? Porque se supone que el resultado pues obviamente se define a partir de un proceso electoral. Y aquí en Honduras creo que hemos tenido ese desafío de que es a la inversa más bien, ¿no? La incertidumbre en las reglas, y eso obviamente se irradia al resultado. Eso por un lado. Por otro que, pues estoy de acuerdo con lo que menciona el consejero Germán Lobo, de que el sistema electoral que está diseñado en la ley parte justamente de una visión en la que hay 2 partidos hegemónicos, y digamos que esta última ley de 2021 pues de alguna manera se reacomoda a la entrada de un tercer partido hegemónico. Por ejemplo, lo que él menciona de la presencia de 3 partidos en las elecciones generales, en todas las mesas o en todas las juntas receptoras de votos, que de hecho le voy a decir, en realidad hemos ido a un proceso de partidización total en la organización del proceso electoral. Le doy algunos ejemplos. Bueno, ya las instituciones y las mesas electorales, pues siempre ha habido esta presencia de los partidos políticos, pero lo que se conoce ahora como este tripartidismo, en la ley vieja, cada partido político inscrito tenía un representante en la mesa, ¿no? O sea, si habían 10 personas en la mesa. Pero en 2021 se reduce el número de personas en la mesa, o sea, hay 5, de los cuales 3 son de los partidos que fueron a elecciones primarias. Obviamente, por cómo está diseñado el sistema electoral, ahí están los 3 partidos mayoritarios.
Luego en las instituciones electorales, recordemos en enero de 2019, se crea el CNE, se crea el Tribunal de Justicia Electoral, la Unidad de Política Limpia viene de 2017, 2016, 2017, y el Registro Nacional de las Personas venía de tener un director y pasa a tener un pleno de 3 comisionados. Entonces vemos cómo esta reconfiguración del sistema electoral, del bipartidismo, del tripartidismo, no solo es en la contienda electoral, es en la gestión de las instituciones, y un paso más, que quizás ahí es donde se concretó ese proceso. En 2021, de 2017 a 2021, los custodios electorales en 2017, y aquí me corrige el consejero si estoy equivocado, los nombraban las universidades. Había un convenio que suscribió, recuerdo, el Tribunal Supremo Electoral. En 2021 los custodios eran propuestos por los partidos políticos, si no me equivoco, ¿no? Con la misma fórmula que integran las juntas receptoras de votos, es decir, en el escenario en el que los 3 partidos tienen digamos, la preferencia. Entonces, ¿por qué hago todo este recuento? Porque si bien es cierto que, y cómo entran los partidos emergentes o alternativos en este escenario. Bueno, primero que para hablar de una ciudadanización de las mesas, que ese es obviamente un ideal, pues hay que hablar de la cultura política, ¿no? La cultura política aquí, los partidos, según varios estudios, son eminentemente plataformas electorales. O sea, vemos que realmente los partidos son plataformas electorales. Y eso implica que el control de la gestión electoral no es así nomás que lo van a soltar. Y también tendríamos que ver la cultura cívica del ciudadano que tal vez no simpatiza con un partido, de ir a la junta receptora de voto y asumir el mandato, más allá de que exista o no exista una sanción. Entonces creo que, ¿cómo insertamos a los partidos alternativos en ese contexto? Bueno, hay de caso a caso, pero sí considero que cuando hablamos de un negocio, bueno, desde mi punto de vista, es que la política es un negocio en general, ¿no? No solo para los partidos emergentes, porque cuando hablamos de clientelismo, tráfico de credenciales, irregularidades en el conteo, bueno, en realidad hay distintos actores que participan en eso, tanto de partidos alternativos como de partidos tradicionales. La cuestión es cómo todo ese sistema permite que haya una competencia más allá de los partidos hegemónicos. Y creo que tal vez en estas elecciones, porque de 2017, y ya con esto cierro, de 2017 a 2025, pues hemos visto cómo, si bien hay 3 partidos hegemónicos, pero la dinámica de las alianzas políticas cobra más fuerza, ¿no? Y ahí hay algunos partidos que han entrado. Bueno, ¿cómo trasladar ese cambio en la dinámica de la competencia electoral a una oferta que pueda fragmentar un poco más, sobre todo la representación en el Congreso, ¿no? Ese para mí es el desafío de los partidos alternativos, porque el debate de los requisitos, eso siempre lo vamos a tener. De hecho, como lo mencionó el consejero, en 2013 ya hubo un caso que se judicializó de la existencia de los partidos emergentes. Y para cerrar, yo creo que todo eso parte de que en el país, en el sistema jurídico hondureño, el derecho electoral lastimosamente no ha sido una rama que se ha desarrollado como en otros países, y creo que eso es lo que impide que se consolide y que después vengan sentencias judiciales que inapliquen o interpreten más allá de lo que literalmente está previsto en la ley. Don Germán, ¿usted cree que los partidos tradicionales que tienen la representación en el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, no quieren que surjan nuevos partidos? Definitivamente ese es el sabor de boca que tenemos nosotros. Que hay injerencia política, porque ya la resolución de nosotros es un tema político, ya no es un tema técnico. Y ahí es donde nosotros como partido político exigimos al Consejo Nacional Electoral la inscripción del Partido Naranja de Honduras tiene que ser ya, porque ya se cumplió todos los requisitos. Si hay algún tema ahí que tocar es porque los magistrados no se han reunido para analizar en debida forma. Eso es lo que percibimos nosotros. Por eso es importantísimo hacerle llegar el mensaje, por ejemplo, a don Julio Navarro. El magistrado Julio Navarro ha sido una persona muy accesible, nos ha recibido, nos ha atendido, nos ha dado información incluso para poder trabajar de mejor manera a lo largo de todo este tiempo. También hemos tenido la bondad de Kelvin Aguirre, que él nos ha estado apoyando también con mucho entendimiento y comprensión en nuestro proceso. Hemos encontrado una barrera fuerte con la magistrada Ana Paola Hall, y ahí es donde nosotros analizamos, ¿verdad? Si el Partido Naranja no ha sido inscrito,
es por temas políticos, no precisamente por temas técnicos. Y ahí es donde yo reconozco también la recomendación de ellos aquí en el panel, donde hay que mejorar el sistema en el país. Por ejemplo, usted creo que tiene una brillante oportunidad, antes de entrar a todo el tema electoral, de traer a los magistrados aquí y que den explicaciones claras de qué es lo que está pasando, qué es lo que se aspira como Consejo Nacional Electoral, porque nosotros lo que vemos ahí son vacíos de planificación estratégica, son vacíos de competencias estratégicas para poder conducir una institución tan importante como el Consejo Nacional Electoral, que en otros países, en otros estados, donde nosotros estamos monitoreando los aspectos políticos, los aspectos de liderazgos nacionales, los factores de poder nacional, entonces vemos que se manejan de diferente manera a como nosotros folclóricamente lo manejamos en nuestro país. Y eso es una palabra fuerte, ¿verdad? El folclore ya no puede seguir siendo parte de la política nacional. Nosotros tenemos que ceñirnos a la planificación nacional. Tenemos un plan de nación, visión de país muy bueno, que fue caro, que fue muy difícil hacerlo, y nadie le da seguimiento en debida forma. Y ahí está la institucionalidad presente para el tema electoral. Las leyes, como lo dice bien nuestro panelista aquí, son diseñadas por los partidos mayoritarios, ¿verdad? Por los que tienen cuotas de poder más fuertes. El Partido Naranja de Honduras ahorita lo que está exigiendo es eso, la pronta resolución, porque nos están orillando al abismo de inscribirnos en el momento 45, como decimos en el país, y que vayamos al fracaso. Eso es lo que estamos percibiendo nosotros. Y nosotros, como una institución nueva en el país, que entendemos la dinámica política, que entendemos la cuestión económica, el sistema educativo, toda la institucionalidad de nuestro país, entonces necesitamos participar con tiempo, necesitamos implementar nuestros planes. Hay objetivos que están atrasados y que no se han cumplido porque no se permite también la campaña política, ¿verdad? Tenemos que andar haciendo selección de liderazgos y lo primero que preguntan, ¿ya están inscritos? Entonces las respuestas que nosotros podemos dar son vacíos porque no tenemos la inscripción. Así que si hay una exigencia por parte del Partido Naranja para las autoridades del Consejo Nacional Electoral, es que definan de una vez por todas el tema de la resolución para el Partido Naranja de Honduras, porque no están contribuyendo al lema que tiene el Consejo Nacional Electoral de construir democracia. La democracia no solo se construye con los partidos políticos, la democracia se construye educando a la nación. Imagínese usted que nosotros entramos al proceso de inscripción del Partido Naranja de Honduras y ahí nadie se dignó o nos dijo, miren, existe esta metodología. Ustedes tienen que venir aquí a recibir un seminario, a recibir un taller, a recibir un curso de cómo va a ser el proceso de inscripción. Ahí todo se maneja a ojo de buen cubero, como dice el dicho popular, ¿verdad? Y no debe ser así. Se supone que ahí debe de haber planificación, debe de haber conducción, deben de haber objetivos, porque el no inscribir un partido político en 4 años para un Consejo Nacional Electoral debe ser un fracaso. Y debe ser una preocupación. ¿Qué le ha dicho Ana Paola Hall? ¿Qué le ha dicho Ana Paola Hall? Hasta el momento nada, porque no han aceptado. Nosotros hemos hecho solicitudes para conversar con los magistrados, ¿verdad? Y hasta este momento solo el magistrado Julio Navarro es el que nos ha recibido y nos ha explicado la situación y nos ha dado esperanzas. Hace como 1 año fue esta reunión, luego tuvimos otra 6 meses después y lógicamente la parte técnica del Consejo Nacional Electoral sí han sido muy anuentes en darle seguimiento a los procesos, en llevar los expedientes en debida forma, nos permiten revisar los expedientes. Ha habido un ir y venir de solicitudes, de resoluciones y de requisitos cumplidos, pero hay un bloqueo ahí entre la parte técnica del Consejo Nacional Electoral y la parte política que significan los magistrados de la Corte Suprema del Consejo Nacional Electoral. Entonces ya es tiempo de que, acercándose a un nuevo proceso electoral, que este nuevo proceso electoral no va a ser fácil para nuestro país, ¿verdad? Este proceso electoral que viene va a ser un punto de inflexión para muchas cosas. Y nosotros tenemos que estarlo analizando, tenemos que estarlo visualizando, porque allí hay que reconocer que van a haber nuevos actores. Por ejemplo, el caso del Partido Naranja.
las personas se preguntan quién es el Partido Naranja de Honduras. Tenemos una plataforma mediática que ha estado creando una plataforma de ciudadanos también que conocen ya el Partido Naranja, que saben que es necesaria la inscripción y que necesitamos una nueva opción política con diferente manera de pensar para la nación. ¿Por qué? Porque el hondureño, ¿qué es lo que necesita? El hondureño necesita autoridades que le escuchen, autoridades que le ayuden a desarrollarse, autoridades a que le ayuden a vivir mejor, autoridades que le ayuden a tener una cultura diferente, autoridades que le ayuden a administrar los recursos para lo que se debe. Y eso es lo que el Consejo Nacional Electoral debe de visualizar en cada una de las instituciones políticas. ¿Qué contribuciones hace cada partido político a la vida nacional? Y esas herramientas no las tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Vives? Mira, yo creo que, estoy seguro, yo presento la información que nos solicita el Consejo Nacional Electoral, como ellos lo solicitan, y me van a tener que inscribir. Así es sencillo. Porque también tenemos parte legal, pues ellos me tienen que decir, no cumple los requisitos, pero me lo tienen que demostrar en tiempo y forma, ¿va? No es que un día antes de la elección me decirme, puede participar, no es así. Todo se basa en la información que tú presentes. Para mí eso está claro, ¿ok? Nosotros vamos a presentar la información como le está solicitando el Consejo Nacional Electoral. Ellos van a tener su tiempo, van a decir en 2 o 3 meses, pues venga a verificar que es falsa. Gracias a Dios nosotros no vamos a un proceso interno, eso nos permite tener más tiempo y trabajar con mayor claridad. Sí vamos a competir en el próximo proceso electoral, eso está seguro, porque vamos a cumplir con todo lo que con respecto a la ley. Y también hay acuerdos internacionales donde nos protegen si nos quieren violentar nuestros derechos como ciudadanos. Eso no es que yo tengo la palabra, yo tengo el poder y voy a hacer eso. Nosotros estamos muy bien asesorados de cómo vamos a hacer todo el proceso. Yo le quiero dar gracias, te lo digo, porque nosotros no hemos gastado un 5 en una firma. Todo lo que se ha hecho porque la gente cree en nosotros. Y eso no tiene precio. Cuando tú me dijiste del financiamiento, el financiamiento lo ha hecho caro los partidos tradicionales. Ahora, Vives, cuando les dicen que los partidos emergentes son partidos de maletín o que lo hacen por un interés económico, ¿qué le dices a la gente? Eso es lo que han vendido. Y lo han vendido los partidos tradicionales, que somos eso. ¿Por qué? Porque muchos de esos, y tú lo sabes, se armaron para tener mayoría en las mesas. Y para eso se han creado. Pero ¿quiénes lo han creado? Los mismos partidos tradicionales, ¿va? Entonces, nosotros no somos partidos de maletín, vamos a dar la lucha, vamos a hacer el próximo gobierno. Va a costar, pero lo vamos a hacer. Normal. Bueno, toda contienda política es un proceso de descalificación. Ningún partido político va a ver ojos bonitos en otro partido político. Es normal que la descalificación. Y hay que recordar que somos 14 partidos políticos y en alguna medida estamos en competencia por quienes llegan a los diferentes niveles electivos. Y es a raíz de eso que igualmente se da la descalificación permanente. Lastimosamente, pues hay partidos que tienen una maquinaria de publicidad más grande que la que podemos tener otros, como por lo menos para poder atajar o defenderse en el marco de la descalificación. Y yo quiero aclarar algo importante, y esto salió con el tema de las reformas que hubieron en el último proceso electoral. ¿Cómo se vendieron las reformas electorales en el 2021?
y un partido en particular se encargó de decir de que los partidos pequeños éramos vendedores de credenciales o traficamos con las credenciales y que solo para eso existíamos. Nosotros por lo general son tan limitados los recursos que yo nunca he tenido salario entre el partido. Yo siempre yo tengo ahorita 42 años voy a cumplir. Estoy en política desde los 17, 16, 15, 16 años, desde el movimiento estudiantil. Nunca he tenido salario yo por la parte política. Siempre he trabajado en la parte privada. Yo soy ingeniero civil, soy economista, soy docente universitario. Nunca he sido funcionario público, nunca he tenido un salario de la parte pública, porque los recursos son tan limitados que tenemos que fácilmente el presupuesto que tiene la UD para 4 años es el presupuesto que se gasta un partido tradicional en una concentración de un día. Entonces, no nos podemos dar ese lujo nosotros. Y por otra parte, las reformas electorales de 2021 se vendieron con la idea de que los partidos pequeños éramos o alternativos, éramos un problema, que solo existíamos para aprovecharlos de los recursos o para vender las credenciales. Eso es totalmente mentira. Usted recordará, y usted me desmentirá, me va a llamar mentiroso, que yo vine acá después del proceso electoral de 2017 y presenté todas las credenciales que nosotros nos sobraron, de mesa electoral que nosotros no cubrimos. Aquí las traje y aquí las presenté. En otro programa a nivel nacional, yo presenté todas las credenciales del proceso electoral de 2021, que sobraron porque hay una realidad. A veces no es que no tengamos representación en mesa electoral, no tenemos la capacidad económica. Le pongo un ejemplo. Aproximadamente el presupuesto de la OED fue, yo recuerdo la primera campaña fue como de 6.5 millones de lempiras. Si para el día son 18 y pico mil representantes de mesa electoral, si pone propietario y suplentes son 36.000. Ajá. Imagine que solo le doy el mínimo, 50 lempiras, que no es nada, para desayuno, almuerzo y cena. Son 150 por 18.000, son 2.700.000 lempiras. Por 2, son 5.400.000 lempiras. Solo darle 150 lempiras, de 50 lempiras de desayuno, 50 lempiras de almuerzo, 50 lempiras de cena a personas, sin incluir gasolina, carro, movilidad, algo más que por lo menos darle dinero por lo menos para que se pueda movilizar o crearle mejores condiciones. Son 5.400.000 lempiras. Estamos hablando del presupuesto que tenemos para 4 años en pagar alquiler de sede, pagar trabajo organizativo, pagar movilidad. Entonces, si le estoy planteando que casi darle 150 lempiras a que uno miembro de la mesa electoral para cubrir solo el desayuno, almuerzo y cena de un día al propietario del suplente es el presupuesto de nosotros de 4 años. Entonces, yo no miro acá donde está el negocio. Más bien, es como injusto a veces cuando yo escucho a la gente, porque lo que pasa es que la política es eso. Usted mira, ningún político le va a reconocer acciones buenas que haya hecho otro político. Ningún partido político le va a reconocer acciones buenas que haya hecho otro partido político, porque hay que entender de que la política es el arte de la descalificación para poner mi imagen sobre la imagen de los demás. El asunto es de que la sociedad caiga en ese juego de mentiras, de descalificación. Y yo se lo planteo mediante esta simple operación matemática de las limitaciones. Claro, no me quejo, porque es algo que asumimos, pero es una realidad. Yo, en lo personal, que llevo varios años, ya 2 procesos electorales como presidente del Partido de Unificación Democrática, nunca he recibido salario, no tengo ningún beneficio por ser presidente del partido político. Es más, me toca todavía, aparte que yo trabajo en la empresa privada, me toca todavía a veces de mis recursos porque el tema, el concepto de la deuda política, bueno, hay una parte que se va a distribuir antes de las elecciones y otra parte que se da en pleno proceso electoral. A veces cuando están esos vacíos en medio, que no tenemos recursos ni para pagar las sedes a nivel nacional, me toca sacar dinero de mi bolsa, pagar y esperar por lo menos que se den otro anticipo de la deuda política para pagar algunos gastos administrativos. Hay que recordar que nosotros también rendimos informes económicos, tenemos que pagar contadores, contador interno, contador externo, auditores, para poder facilitar toda esa información. Entonces, yo siento que eso de que los partidos son un negocio ha sido como la forma de descalificar que han utilizado los principales partidos políticos al sector de nosotros. Claro, nosotros tenemos mucho por hacer y creo que nosotros donde los hemos quedado un poco cortos es no analizar
cómo se ha hecho la fragmentación política a partir del 2013, cuando irrumpe Libre, pues. Y creo que esa sí va a ser una tarea pendiente de los nuevos partidos políticos, de los partidos que actualmente existimos, de analizar y llegar a consensos importantes, hacer alianzas importantes en torno a equilibrar la balanza, porque, como lo dijo acá el analista Rafael, pues, o sea, los que tienen el control no van a ceder. Es mentira, no van a ceder. Nosotros en el 2000, si no me equivoco, en enero de 2018 estuvimos cerca para poder unir los 7 partidos alternativos, porque yo creo que donde los hemos quedado cortos nosotros, y principalmente los partidos alternativos, es que no los hemos ubicado bajo el nuevo contexto político. Entonces, ¿qué tenemos que analizar nosotros? Bueno, tenemos que aplicar una estrategia para tratar de equilibrar, porque en el Congreso no lo vamos a conseguir, bajo la realidad política ahorita no lo vamos a conseguir, entonces estratégicamente tenemos que tratar de llegar a consensos, de buscar alianzas con otros sectores, todos los partidos alternativos, o ver la posibilidad de cómo ganamos espacio y cómo ganamos terreno de cara, de que lo que no se va a dar en la práctica por la realidad que vemos ahorita, poderlo ganar por lo menos a mediano y a largo plazo. Y yo creo que este proceso puede ser interesante porque el tema de las alianzas ha venido creciendo. Llevamos tercera campaña electoral donde ha habido alianza a nivel presidencial. Los primeros fuimos nosotros, cuando con el FAPE y la UD salió. Después hubieron 2 alianzas más que tuvieron que ver con Libre. La premisa fue que en el pasado proceso electoral del 2021 se incrementaron las alianzas a nivel de alcaldía. Prácticamente como 30 o 40 alianzas se presentaron al Consejo Nacional Electoral. Entonces creo que este va a ser un proceso interesante porque va a abrir la puerta para que, en primer lugar, podamos hacer un análisis de la realidad política y en base a ese panorama que por lo menos llegar a consenso, tener mayor madurez política y buscar los acercamientos. Bueno, nosotros en lo personal y como partido hemos recibido ya varios acercamientos de fuerzas políticas importantes. El asunto es que estamos esperando todavía que se defina la situación del partido para ver en el marco de qué estatus podemos igualmente avanzar en temas de consensos y avances. Pero sí creo, por ejemplo, y es algo que yo le planteo también a los partidos que están próximos a inscribirse y a los partidos también alternativos en este momento que ya existen, que creo que debe haber mayor madurez y una visión más amplia en base al contexto actual para buscar el tema de los consensos y tratar de lo que no podemos lograr vía Congreso Nacional ahorita, poderlo impulsar y ganar espacios y por lo menos tratar de equilibrar no solo la ley, sino el proceso electoral, porque al final esto es una contienda electoral, esto es una competencia y siento que nosotros en alguna medida al quedar compitiendo solos contra grandes maquinarias, creo que ahí los hemos diluido y el reto es tratar de ver cómo mejor lo fortalecemos en el marco de la estrategia y podemos equilibrar un poco la balanza. Bien, voy a hacer una pausa luego, don Arturo, licenciado Jerez. Volvemos. Reformas electorales. Bueno, creo que el tema de las reformas electorales vamos a caer un poco en el mismo escenario que hace, bueno, que hace 4, 8, etcétera, ¿no? En realidad las reformas electorales en el país lastimosamente no se visualizan como un proceso, que en realidad debería ser un proceso amplio, sino que es justamente, ¿no?, parte de cómo los acuerdos políticos permiten el desarrollo del proceso electoral en función de ese control o básicamente la manera en que se ha gestionado el sistema electoral históricamente. Lo que pasó en 2021 fue muy ilustrativo porque justamente se aprueba la ley electoral un día antes de que se convoque elecciones, que en realidad la ley trae varias cosas novedosas, o sea, si uno hace una lectura detallada, pero el sistema en su integralidad permanece, digamos, intacto en cuanto al control partidario. En este momento, si tuviéramos que debatir, porque en realidad recordemos que el sistema electoral hondureño se divide en 4 grandes áreas. Una es la administración del proceso electoral, otra es la justicia electoral, otro es la fiscalización del financiamiento de campañas políticas y otro que podemos decir que es un anexo es el censo electoral, que se deriva de todo el procedimiento de administración de datos civiles que hace el Registro Nacional de las Personas. De estas 4 áreas, digamos que las 2 que tuvieron reformas hace 4 años fueron el tema del censo electoral con la biometría y pues la ley electoral con la organización de procesos electorales. Entonces, si yo tuviera que decir qué reformas prioritarias todavía podrían de alguna manera entrar en el debate y que ojalá sea así, aunque sea a última hora, como básicamente ya es costumbre, una es la ley procesal electoral, ¿no? Porque ya el Tribunal de Justicia Electoral existe constitucionalmente desde enero de 2019 y hoy todavía no tiene una ley.
y por lo menos en cuanto a la gestión y el desarrollo de los procedimientos, yo creo que sí es ya necesario que haya un marco regulatorio. Dos, coincido aquí con el consejero Germán Lobo, la reforma, por lo menos una reforma que pueda ayudar a que sea más transparente la gestión de las juntas receptoras de votos, aunque aspirar a la ciudadanización sea un proceso más largo, pero iniciar el camino sí es necesario, porque así como está ahora la integración y funcionamiento, creo que no va a dar básicamente los mismos resultados bajo esa lógica de la defensa del voto, ¿no? No es que las mesas cuentan, es que ahí se defiende el voto, y eso obviamente abre la puerta para muchas irregularidades. Y tres, por último, sí debe haber más herramientas para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. En realidad creo que a veces nos enfrancamos mucho en solo la competencia, ¿no? ¿Quién va a aglutinar más votos? ¿Cómo el presupuesto del partido va a permitir que cubra las mesas? Pero el financiamiento ilícito en la campaña política, si de por sí, bueno, la deuda política, o sea, por lo menos el financiamiento público idealmente se crea para equilibrar un poco la competencia. Bueno, si el financiamiento ilícito penetra las campañas, es capaz de poner presidentes, diputados, alcaldes, como ya lo ha hecho en el pasado. Entonces, de hecho, si no me equivoco de un recuento que yo hice, de hecho la última reforma electoral que se aprobó fue justamente en materia de financiamiento de campañas políticas, pero fue para rebajar el monto de las sanciones aplicables al incumplimiento en la presentación de gastos de campaña, o sea que fue más bien regresiva esa reforma. Creo que por lo menos en esas tres grandes áreas pues debería. En la segunda vuelta para mí ya es imposible que sea una realidad, porque no solo requiere reforma constitucional, sino que implicaría reordenar el cronograma electoral, y eso también tiene un componente económico importante, ¿no? Pero ojalá que haya una ventana para reformas, porque así con las condiciones actuales creo que más bien contribuiría a un proceso electoral donde si de por sí ya es un contexto violento en el que usualmente se desenvuelve y proliferan estas denuncias de fraude, con las condiciones actuales creo que eso más bien puede exacerbar esos riesgos. Germán. Sí, una reforma para mí que es urgente y que esto nos puede dar algún tipo de medida para ir desentando la democracia de Honduras es convertir las mesas electorales en mesas cívicas, donde sean los ciudadanos que las administren. Y para esto, y que esos ciudadanos le respondan al órgano electoral, porque al final quienes administran el proceso son los partidos políticos, porque el Consejo solo se ha puesto como el administrador y logístico del proceso, y él recibe la información que surgen de las mesas, que las mesas son administradas por los partidos. Y también en el esquema de organizar el proceso, también está dividido entre los partidos políticos. Si vamos a llamar a alguien por citarle un ejemplo para las elecciones primarias, vamos a llamar simpatizantes de aquel partido político para que nos armen la maleta. Entonces creo que todo eso tenemos que irlo cambiando. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención y lo hemos planteado en otros foros, y creo que en el 2018 yo se lo planteé a los partidos alternativos, que por qué no se les permite ir a los partidos alternativos a una contienda interna para generar una alianza para participar en las generales. Como por ejemplo, que ahorita que se va a dar la convocatoria a la ley a las elecciones primarias e internas el 8 de septiembre, que se le permitiera, que la ley le permitiera aglutinarse los partidos para que vayan a una primaria, como que fuera un solo partido, y de ahí sacar un solo candidato para las elecciones generales. Son cositas que podían irse mejorando en la ley para darle facilidad y competencia realmente equitativas. Y en cuanto a la deuda política, mire, la deuda política tiene un concepto que es para ayudarle para efectos de campaña a los partidos, no es para gastos administrativos, es para el proceso de campaña en ese periodo electoral. Los partidos alternativos, lastimosamente, no tienen aportantes y han venido utilizando cierta parte de estos recursos para sobrevivir esos 4 años, por lo menos tener una oficinita, porque realmente compiten de forma desigual. Arturo. Sí, hablando de reformas,
si yo quisiese cambiar, o si hubiese voluntad política para cambiar la situación de Honduras, yo solo haría un cambio. Hay muchos organismos internacionales que aportan dinero para el proceso electoral de Honduras. Dejar que esa gente maneje las mesas electorales y el conteo de los votos. Eso es como poner aquello... La soberanía no se la puede ceder usted a nadie. Sí, pero no es soberanía. Soberanía. No es soberanía. Que manden la gente y que lo chequee. La soberanía, cuando se viola, ya deja de ser soberanía, porque la estamos violando nosotros. Desde el momento que agarramos dinero de gente aportante para ingresar a un proceso electoral, también estaremos violando la soberanía. Pero ¿por qué no esta gente que dice, bueno, yo voy a aportar y voy a apoyar que las mesas electorales las manejemos con hondureños, que nosotros los vamos a capacitar para manejar el proceso de las mesas? Ahí cambia la historia de este país. Los resultados serían completamente diferentes. Los costos se vendrían abajo en campaña política, porque es ahí donde se hacen los fraudes. Es ahí donde meten y le empiezan a dar dinero para la compra de los votos y todo. Es ahí donde se pierde la soberanía de este país, donde la estamos violando nosotros. Y si no hacemos eso, Honduras va a seguir igual. Como te digo, un país tan rico no puede tener tanta gente pobre. Y eso es por la gente que nos ha gobernado. Y tenemos que ponerle un alto a esto. De otra forma, Honduras no va a cambiar. Bueno. Definitivamente que como partido político alternativo, que necesitamos la inscripción para poder actuar en la vida nacional, reconocemos que estamos actuando políticamente a la medida de los partidos políticos tradicionales. Por eso se necesita inyección de gente nueva. Ya la nación hondureña se dio cuenta en el proceso electoral anterior que tiene la herramienta para modificar la actitud política de nuestro país, que puede volcar una elección con una voluntad nacional hacia el logro de objetivos importantes. Entonces, el Partido Naranja es lo que necesita, una oportunidad, una inscripción para poderle dar esa apertura a la nación hondureña de buscar nuevas opciones, porque si hay que hacer transformaciones en el largo plazo, hay que arrancar ya. No se puede seguir con la misma tradición, con los mismos criterios, con las mismas conceptualizaciones de gente que no tiene idea de qué es el futuro que viene para Honduras. Por ejemplo, yo a mis estudiantes yo les pregunto, ¿Honduras se va a llamar Honduras en el 2200? Con esta gran irresponsabilidad política, con estos vacíos de liderazgo que tenemos a nivel nacional nosotros, entonces debe de dársele oportunidad a las nuevas opciones políticas a través del Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen en sus manos las herramientas para tener criterios políticos fuertes, porque la vida política de un Estado es inherente a la nación. Eso no se le puede quitar a un Estado, a un pueblo que aspira a tener un nuevo posicionamiento en un orden mundial más exigente. Entonces, la exigencia de nosotros como partido político recae en estos momentos al Consejo Nacional Electoral, que permitan la inscripción del Partido Naranja de Honduras, porque ya tenemos todos los requisitos y es una reunión la que necesitan de los magistrados con su responsabilidad, con su trabajo permanente del Consejo Nacional Electoral para reconocer una nueva opción política para la nación hondureña. Es importante hablar de las reformas electorales, es importante hablar de las leyes que tenemos, es importante hablar de todo lo que se piensa políticamente, pero eso pierde valor si no se le da oportunidad a las nuevas opciones políticas, porque las nuevas opciones políticas son los que están en la llanura sufriendo los embates. Y ahí es donde se concibe cómo deben de ser las legislaciones, qué se debe hacer para consensuar, qué se debe hacer para reformar, para transformar,
Pero lo más importante aquí es el largo plazo, el mediano plazo. El ahora ya pasó, las elecciones del próximo año ya están encima, ya pasaron. Ya van a haber nuevas autoridades y eso es lo importante, que en la nación hondureña debe de pensar los adultos, los que estamos de salida de esta vida, pensar en los que vienen atrás, en una población de mediana edad, de edad comprometida con el país, y luego pensar en todos los jóvenes y niños que hay que transformar para que sea un país diferente, para que sea una nación diferente. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, insisto con ellos, porque son los que tienen en sus manos las herramientas para poder trabajar duro por Honduras, como lo demanda la nación hondureña. Y repito nuevamente, ya la nación hondureña se dio cuenta que el voto es una herramienta importantísima para trazar su derrotero en manos de liderazgos genuinos. Eso es lo más importante que considero yo. Alfonso, ¿cómo queda unificación democrática? Bueno, nosotros vamos a estar pendientes, igualmente presentándonos en el Consejo Nacional Electoral, porque ya solo queda un mes y días para el llamado a elecciones del 8 de septiembre. Y hay no sé qué es lo que va a pasar, principalmente porque siento que no hay claridad. Solo una pregunta. Ajá. ¿Qué ha pasado? ¿Que no le han comunicado nada a unificación? Bueno, esto recuerda que es una decisión, el órgano es colegiado, ¿no? Y una decisión que tienen que tomar los 3 consejeros. Sí. Y ellos tienen que agendarlo y darle una respuesta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 años, 7 meses. Y no sé cómo manejan la agenda, y al inicio yo les explicaba que cada caso es particular y tienen que resolverlo uno por uno. No puede salir en una sola resolución. ¿Qué piensa de eso, Rafael? No, yo creo que eso 2 años, 7 meses. Sí, 4 años del Partido Naranja. Sí, eso es justo a lo que me refería en una de las preguntas que formuló sobre cómo identificar los desafíos de los partidos alternativos en el marco de cómo se gestionan las instituciones. Para mí, más que, en realidad yo creo que los consejeros que están en este periodo han dado pues un buen avance a la gestión institucional del CNE, pero sí considero que esos detalles en las formalidades, como básicamente los ejemplos que han expuesto mis colegas panelistas, obviamente evidencian esos desafíos en saber comunicar, ¿no? Porque obviamente procedimientos debe haber, no creo que no haya procedimientos, y si no los hay, bueno, ahí es donde se tienen que identificar esos vacíos, pero ahí es donde también se puede ver que las formalidades inciden en la competencia electoral, ¿no? Porque la incertidumbre en esas reglas es lo que puede incidir en la participación de estos partidos y de otros que entiendo también están en proceso de inscripción, ¿no? Y al final eso, la incertidumbre en todo ese contexto no contribuye a que la competencia sea legítima para todos los que contienden, ¿no? ¿Cuántos partidos están como la UD? Actualmente hay 14 partidos debidamente inscritos hasta el día de hoy. Y de esos están pendientes que se resuelva sobre 5 partidos. Pero sí hay algo muy claro y hay que dejarlo aquí. Tanto para las nuevas inscripciones y la resolución que se deba o no se deba dar para estos partidos, eso tiene que estar finiquitado el 7 de septiembre. La sociedad hondureña el 7 de septiembre tendrá claro con cuántos partidos políticos va a las elecciones generales. Y hay un detalle ahí, licenciado, quizás importante también, el papel que juega la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Porque yo entiendo que hay, de hecho, no solo es porque se presume, sino que la misma Constitución reconoce el derecho pues, de los partidos o etcétera de acceder a justicia electoral, pero también en la sala de lo constitucional. Y ahí, por ejemplo, ese caso de las alcaldías que estaban en disputa, por ejemplo, que entiendo que ahí hay partidos emergentes involucrados, si no me equivoco. Bueno, el que estos procedimientos también caigan en la Corte Suprema de Justicia, obviamente implica que un procedimiento administrativo en el CNE puede llegar a ralentizarse, ¿no? Y creo que entonces también la conversión en torno a la justicia electoral, el papel que juega el Tribunal de Justicia y la Sala en cómo avanzan estos procesos también es importante analizarlo. Entonces lo que ahorita es, nosotros hemos seguido trabajando, fortaleciendo las estructuras. A estas alturas tenemos 2 opciones. Como dijo el concejal Germán Lobo, nosotros esperamos que por lo menos la fecha límite sea el 7 de septiembre. Y si
hasta el 7 de septiembre se da una resolución en la cual desaparecemos como partido, la opción que nos va a quedar es buscar alianza con otros partidos políticos, pero tal vez no vamos a participar, o sea, la UDES sigue existiendo como partido, pero no, nuestros candidatos no participarían como UDES, sino que participarían a través de otros partidos políticos. De igual manera, hemos estado en diálogos, en consensos, hay varias propuestas de configuración en el tema de alianza y esperamos por lo menos de aquí a... Pero lo que sí consideramos injusto nosotros es el hecho de que ya han pasado 2 años, 7 meses y que estemos en incertidumbre todavía previo al proceso electoral. Y eso que ha sido algo que nosotros no es que los desentendimos de eso. Inmediatamente yo estaba en enero del 2022 en el Consejo Nacional Electoral presionando, porque somos parte interesada. ¿Cuándo fue la última vez que habló con los del Consejo? Bueno, lo que pasa es que conseguir reuniones con los concejales no es tan fácil, pero por lo menos estoy yendo a secretaría a cada rato para tratar de presionar, agilizar, meter varios recursos o notas explicativas o algo para tratar de conseguir algún tipo de información. Estoy próximo también a ir en el transcurso de la siguiente semana para tratar de ver y darle seguimiento a esa situación. Claro, estamos en el peor escenario que nosotros los hubiéramos proyectado, porque no es lo mismo. En enero de 2022, cuando teníamos 2 años, 7 meses para tratar de hacer cualquier estrategia, a estar ahorita ya a 1 mes y días. De igual manera, la gente de nosotros está consciente, hemos seguido trabajando y estamos preparados al camino que nos toque avanzar. Porque también hay que hacer una reflexión importante con el tema de la realidad política actual y cómo está diseñado el proceso electoral. Yo creo que los partidos alternativos también hemos sido un poco lentos en el tema de buscar consensos, de buscar alianzas en diferentes direcciones, porque aquí nadie va a ceder. El que tiene el control, el que puede hacer la ley a su medida, no va a ceder espacios. Entonces también en el marco de la estrategia política, los demás tenemos que hacer lo propio para buscar esos consensos, armar los diferentes bloques y conseguir más representación en el Congreso, pero también poder crecer. Yo creo que ese es un análisis que debemos de hacer todos los partidos alternativos y que yo creo que cada vez lo vamos comprendiendo más para por lo menos tener mayor representatividad, crecer y también en el marco de la estrategia y ser autocríticos, ver qué estamos fallando para tratar de mejorar y tener mejores resultados también. Arturo, ¿y ustedes en el Consejo? Nosotros lo hacemos todo a través de nuestro apoderado legal. Pero sí me extraña lo que dije, que el 7 de septiembre tenemos que estar metido toda la información, aunque no vayamos a un proceso interno. Eso es lo que reza la ley. Eso es lo que reza la Es ley. que el comienzo del proceso electoral ya. No, Que estoy de acuerdo. Hacen un llamado. Todas las inscripciones de partidos políticos se da después de las elecciones generales y termina antes de la convocatoria de elecciones primarias. Okay. ¿Cuándo tiene que estar listo? El 7 de septiembre. Tiene que haber una respuesta. Bueno, la sociedad hondureña tendrá conocimiento con cuántos partidos políticos va a las elecciones generales. 1 mes y días. Sí. Okay. Y es más, la convocatoria a elecciones primarias no se le hace a los movimientos, se le hace a todos los partidos políticos. Están obligados a ir a elecciones primarias. Y en aquellos casos que ningún partido tenga movimientos, se lo notifica al Consejo para que lo habilite. Con esa notificación se habilita para que ellos, a través de asamblea o como lo tengan contemplado sus estatutos, puedan elegir a sus candidatos a cargos de elección popular. Y la convocatoria a elecciones primarias internas, una vez que se da la convocatoria en el Consejo, los partidos llaman a sus militantes para que inscriban sus movimientos. Y ese proceso lo administran los partidos. Ellos conforman una junta electoral nacional, departamental y municipal. Sí. El Consejo solo recibe la información que ha recogido la autoridad partidaria y la traslada al Consejo, y el Consejo verifica que vaya de conformidad a la Constitución, a la ley electoral y los estatutos de los partidos. Nos vamos, don Germán, Es sus importante. conclusiones finales. Sí, en conclusión es importante las palabras que está diciendo el abogado Germán Lobo, porque hay que entender la dinámica institucional, ¿verdad? El 7 de septiembre es el plazo máximo para la inscripción de los partidos políticos nuevos, por lo tanto se está estrechando ese margen de tiempo y eso lo que
no es que va a impedir la participación de un partido político en el proceso electoral, porque como lo dice muy bien aquí nuestro panelista también, esa masa política que ha sido trabajada, atraída, capacitada a lo largo de 4 años, va a jugar un papel determinante también a la hora de la votación, porque los liderazgos del Partido Naranja, por ejemplo, están trabajando también en ese sentido, que esa masa política que se ha captado a nivel nacional en los últimos 4 años van a tomar decisiones importantes a la hora de ejercer el sufragio también. No es que nos van a coartar la libertad política del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Así que yo sugiero muy respetuosamente al Consejo Nacional Electoral, a los 3 magistrados, que se reúnan, que analicen y que comuniquen las resoluciones lo más pronto posible, porque en la medida de que aceleren ese proceso, que ya es mañana, 7 de septiembre ya llegó, entonces ya estos partidos tienen opciones a salir a la luz pública, a demostrarle a la nación hondureña qué son las opciones que tenemos, porque si no tenemos esa resolución no podemos actuar en el marco legal, ¿verdad? Podemos actuar en ilegalidades, que no es correcto, pero sí necesitamos actuar legalmente y transparentemente. Gracias, don Germán Alfaro, vicepresidente del Partido Naranja. Don Arturo Vides, presidente del Partido Republicano. Arturo. No, agradecer a todo el pueblo de Honduras que ha confiado en nosotros y pedirle siempre su apoyo para que nos den su firma. Gracias, Arturo. Don Alfonso. Bueno, muchas gracias, don Raúl, siempre por la apertura a nuestros partidos alternativos. Yo creo que programas y medios como este son importantes para fortalecer la democracia. Muchas gracias por siempre el programa, la entrevista, los han dado la apertura que a veces no la tenemos en todos los medios de comunicación. Creo que es importante el tema de los consensos, de la madurez política, de buscar acercamientos con las demás fuerzas. Tenemos que buscar un equilibrio en la ecuación democrática del país y eso solo va a pasar porque dialoguemos, hablemos, reconfiguremos la realidad política en este momento y tratemos de avanzar. Yo creo que va a ser importante el tema de las alianzas para el próximo proceso electoral. De igual manera, le quiero mandar un saludo a toda la militancia del Partido de Unificación Democrática y vamos a tratar, Dios mediante, por lo menos tomar las mejores decisiones, tratar de buscar el consenso con otros sectores, con otros partidos políticos y ver en qué podemos avanzar de cara a hacer aportes importantes a la democracia y al país. Gracias. Don Germán. Bueno, creo que la democracia no solo está afincada en los partidos políticos ni en los organismos electorales, sino que depende de todos y cada uno de los hondureños. Y este próximo proceso electoral va a ser muy particular, por lo tanto, somos nosotros los responsables de no dejar solo a los órganos electorales. Estemos vigilantes y exigiendo que las cosas se den de la mejor manera, porque son 4 años que vamos a tener nuevas autoridades y es responsabilidad nuestra. Gracias. Cerramos con el análisis de don Rafael. No, le agradezco mucho, como siempre, el licenciado Raúl Valladares la invitación. También un gusto haber compartido con mis colegas panelistas. La democracia no solo es elecciones, pero las elecciones son parte importante de la democracia. Y no solamente elecciones, sino elecciones libres y justas. Tienen que haber condiciones para que esas elecciones sean el punto de partida de un periodo de gobierno donde se puedan gestionar las demandas sociales. Así que, bueno, para mí siempre va a ser un gusto venir y analizar un poco en qué condiciones vamos a ese proceso para aportar en la construcción de un mejor sistema democrático. Gracias a mis invitados y a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con Canal 11. Un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día. Buenos días.